Bueno, le cuento que estamos en guerra. Lo que ocurre es una guerra interminable. La verdad que nunca ha parado. Son periodos que se agudizan. Hay periodos un poquito más de calma, incidentes menores. Pero de la magnitud de lo que ocurrió este fin de semana, la verdad que hacía muchos años que no acontecía. Los detalles no se los voy a dar porque la cifra de muertos y heridos va variando de momento en momento, pero ya estamos hablando de miles. Y eso probablemente va a ser de más largo aliento. Pero algunos elementos para la reflexión. Lo primero que llama la atención es que Israel nunca se había visto tan vulnerable desde los años 60, cuando fue el sorpresivo ataque de fuerzas combinadas, pero eran estados, no era un grupo de, ¿no es cierto?, musulmanes muy integristas, no, eran estados que atacaron a Israel. Esta vez se vieron vulnerables, la inteligencia israelí no logró detectar cómo se estaba preparando esta ofensiva, la mayor en décadas. Jamás había realizado una ofensiva de esta magnitud y por lo tanto fueron sorprendidos porque fueron atacados por aire con los famosos cohetes, esto que fueron una inundación que saturó absolutamente el escudo de acero que ellos tienen para parar todo esto. Son nuevas tecnologías. Por otro lado, también hubo operaciones marítimas en algunos puntos y sobre todo terrestres, 8 puntos críticos en la frontera. Bueno, las explicaciones van a venir después, pero esto va a tener repercusiones al interior de Israel porque fueron sorprendidos, sea por exceso de confianza, sea porque sus servicios de inteligencia no detectaron a tiempo y sin duda esto es un rebrote de un conflicto que se arrastra desde los años 60. Ahora, ¿por qué jamás realiza este ataque sin precedentes? Las hipótesis que hay en curso, varias. Primero, esta zona estaba en relativa calma en el último tiempo, relativa, al punto que el conflicto palestino-israelí estaba fuera de la agenda de seguridad en estos tiempos, no se hablaba. Y eso obligaba probablemente a Hamas a sentir que tenía que recuperar protagonismo para que sus demandas, no solo territoriales, recuperar muchos milicianos que han sido detenidos y capturados por la fuerza de Israel, pudieran ser negociadas. Había un sentido de estar, de demostrar que siguen existiendo. También podría estar influyendo los acercamientos de Israel con los países vecinos, porque como había una cierta estabilidad, las autoridades de Israel con varios países, Jordania, difícil esa relación siempre, sobre todo Arabia Saudita, parece que se habían ido produciendo acercamientos. Esto va a tensionar nuevamente a la región por un tema de identidad, porque le genera inestabilidad interior a esos países si apoyan una agresión contra un país árabe. Eso es un dato de la causa y por lo tanto sabían muy bien el impacto que esto iba a generar en el grupo Hamas. Por otro lado, en todas estas conversaciones nadie estaba tomando en cuenta a Hamas ni a la Autoridad Nacional Palestina. Ya no son protagonistas y probablemente golpearan la mesa. También queda por verificar si Irán están apoyando a los fundamentalistas en este ataque en particular, porque relaciones tienen desde los años 90 y siempre han tenido apoyo y muy intenso, y no solo de Irán, Siria y muchos países árabes tienen un doble discurso porque mantienen tranquilos a sus grupos internos por la vía de usar a Israel también como una justificación. Y aunque no les guste, las autoridades mantienen su propia estabilidad interna apoyando a Palestina. Por otro lado, ninguna potencia del mundo, europeo o Estados Unidos, es indiferente a este conflicto. Esta es una zona estratégica por las comunicaciones y el petróleo. Y Israel tiene ahí una función de seguridad y de garantía para Europa y Estados Unidos de acceso al petróleo y a las comunicaciones. Por eso nunca ha dejado de ser una zona de confrontación. Por eso Irán y muchos otros países quieren estar ahí. La propia Rusia le interesa influir directa o indirectamente. Y además es un conflicto muy complejo porque no responde a la lógica de enfrentamiento entre ejércitos, sino usted ya lo ha visto, se ataca a población civil. No había habido una masacre de jóvenes judíos que yo recuerde en una sola jornada. Pero tampoco ha habido hechos tan horrorosos como lo que estamos viendo, que el bombardeo de una población civil a la que se le ha quitado lo que es la Franja de Gaza, los centros urbanos, de una pobreza franciscana, sin agua, sin alimentos,
sin electricidad, sin combustible, sin comunicaciones, y además si llegara a desembarcar el ejército de Israel, porque las autoridades han dicho que esto es solo el comienzo, estos bombardeos, evidente que va a haber una lucha calle a calle, así que probablemente sea un camino más intermedio, el bombardeo persistente, de lo que estaría anunciando una ofensiva mucho mayor. También, para ir cerrando, terceros países están todos en alerta porque estas guerras no convencionales no son de ejército, como hemos dicho, sino que se pueden dar en cualquier lugar del planeta. Por lo tanto, Israel sabe que en cualquier momento sus embajadas, sus sedes diplomáticas, sus instituciones, sus corporaciones culturales, etcétera, sus iglesias pueden estar afectadas por alguna acción. Y nada indica que esto va a ser corto. Primero, porque esto es una guerra larga, esto viene hace décadas. Tiene momentos de mayor conflictividad, hay momentos más apaciguados y simplemente lo que ha hecho es rebrotar porque las causas del conflicto no están terminadas. El problema es Palestina está ocupado por Israel, eso es un hecho. Los asentamientos en Cisjordania o el permanente bloqueo de la Franja de Gaza hace 16, 17 años que están bloqueados. Para entrar a esos territorios hay que pasar por la autorización de las autoridades israelíes. Y las consecuencias para la economía, usted ya lo está viendo en Chile. Precio del combustible, precio del dólar, la posibilidad de bajar las tasas de interés.